Todos queremos y necesitamos llegar a los requerimientos de micronutrientes para estar sanos. Son nutrientes que necesitamos en pequeña cantidad para funcionar correctamente, pero que sin ellos tu cuerpo se desploma y no funciona. Cada vez hacemos una alimentación con menos micronutrientes, con menos vitaminas y con menos minerales, culpa de los ultraprocesados de la alimentación occidental llena de alimentos refinados y no naturales. Estos alimentos no tienen micronutrientes y por ende no los estamos comiendo. También cada vez en los suelos hay menos minerales, hay menos vitaminas y por ende tanto los vegetales como los alimentos animales naturales, aunque sean sanos, tienen muchísimos menos micronutrientes que en la antigüedad. Esto se suma con todos los otros factores y con una mayor excreción de micronutrientes, con estrés, con problemas digestivos, malabsorciones, enfermedades crónicas que impiden que tu cuerpo absorba bien los nutrientes. Todo esto hace que estemos en grandes deficiencias de nutrientes, pero hay unos que son mucho más complicados que conseguir de otros, que tenemos que buscar alimentos ricos en ellos con mayor intensidad y por ser tan difícil de conseguir, podemos estar en deficiencia sin saber. Quiero decir la diferencia entre insuficiencia, deficiencia y suficiencia. Una suficiencia de un mineral o de un micronutriente es que tenemos la cantidad óptima para que tu cuerpo funcione. Una insuficiencia es una cantidad subóptima, o sea, no falta, pero tampoco estamos enfermos. Y una deficiencia es que ya estamos completamente enfermos y que no tenemos casi que nada de ese micronutriente y nos sacamos todas nuestras reservas. El primer micronutriente que voy a hablar es el magnesio. El magnesio es uno de los minerales más famosos por más de sus 500 funciones bioquímicas en el cuerpo o por su suplemento, que es el mejor de todos. Este es un mineral necesario para la contracción muscular, la creación de ácido estomacal, la digestión, la hidratación, la transmisión de líquidos, ayuda a la correcta función muscular y de los nervios, incluyendo la transmisión de impulsos nerviosos y la relajación muscular. Es necesario para crear huesos, para crear energía, apoyar tu sistema inmune. Es el mineral de la relajación, se ocupa para el sueño, para poder disminuir el estrés y puede influir positivamente en la función psicológica normal, incluyendo una mejora en la atención, memoria y aprendizaje. Además, puede colaborar a ayudar a reducir la irritabilidad y la ansiedad. Es un mineral muy, pero que muy importante, uno de los más importantes de tu cuerpo y que casi actúa en todo tu cuerpo para beneficiarlo. Algunas investigaciones sugieren que hasta el 70% de la población puede tener una insuficiencia del magnesio, lo que es malísimo por la importancia de este mineral, debido a que el magnesio solo se encuentra en alta cantidad en legumbres y vegetales de hoja verde, y es un mineral que se pierde fácilmente. Al ser un electrolito se pierde por la orina, se pierde por el sudor, y una persona estresada no absorbe magnesio, y en la actualidad casi que todos vivimos estresados, por lo que realmente no absorbemos magnesio, no comemos magnesio y excretamos mucho magnesio, o sea, no hay magnesio en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Es complicado realmente conseguir el magnesio únicamente en la dieta. Para hacerlo tenemos que comer una ensalada basada en vegetales verdes como coles, espinacas, espárragos o acelgas, además de bastante legumbres, y complementar con cosas como aguacate, chocolate negro o frutos secos como el pistacho, la almendra o el maní. Además tendríamos que comer cosas como pescados o mariscos de alimentos animales para asegurar algo que, bueno, es posible algún día que otro, pero no todos los días. Por ende, al tal vez una o dos veces a la semana llegamos a nuestro magnesio, pero en la mayoría de nuestro tiempo no llegaremos al magnesio y por ello tendríamos que suplementarnos. El suplemento de magnesio está interesante porque, bueno, no tiene casi efectos secundarios y es de calidad y nos asegura ese mineral tan complicado de conseguir, además de aportarnos un montón de otros beneficios, más que todo en el tema muscular, del sueño, del estrés y la digestión. Igual hay que comer muchos vegetales verdes, frutos secos, pescados, mariscos, aguacate, chocolate negro, legumbres o inclusive agua de mar para obtener magnesio. Pero igual, para mí el suplemento es algo que todos deberíamos consumir y en realidad no es tan caro como creemos. El segundo micronutriente que te voy a hablar es el calcio, otro micronutriente muy conocido por su función en los huesos, su función de crear hueso y de mantenerlos fuertes y de prevenir la artrosis y la osteoporosis y cosas así. Esa función principal menos ayuda a la contracción de los músculos, porque para que un músculo se contraiga ocupa que libere calcio. Se ocupa para la transmisión de pulsos nerviosos, la digestión, la coagulación y la creación de hormonas. Un mineral que, bueno, nos dicen que se encuentra en los lácteos, algo que es una verdad a medias, porque los lácteos, bueno, tienen calcio, no tanto como creemos, pero tienen bastante. Pero el problema es que los lácteos, especialmente los lácteos de vaca, presentan poquito fósforo. Y para que nosotros podamos absorber el calcio correctamente, necesitamos que el calcio venga con fósforo y que venga en una relación casi que de 1 a 1. Los lácteos, al tener tan poquito fósforo, hace que la mayoría de los calcios no se absorba correctamente y se deseche por la orina. Pero que realmente un lácteo no es una fuente tan interesante de calcio. Y nuestras fuentes vegetales como espinacas o cosas así tienen oxalatos y otros antinutrientes que disminuyen aún más la absorción de calcio, por lo que aproximadamente el
50% de la población mundial vive con niveles bajos de calcio. El problema es que el suplemento de calcio no es como el suplemento de magnesio, que el suplemento de magnesio casi que no tiene efectos secundarios. El suplemento de calcio sí puede traer muchos efectos secundarios, más que todo en el tema intestinal y en el tema de la inflamación, puede ser inflamatorio. Además puede interactuar con otros minerales como el magnesio o inclusive el fósforo, disminuyendo la absorción de esos minerales, por lo que realmente es un suplemento que no te recomiendo y por ende tenemos que asegurar más el calcio en la dieta. Lo podemos encontrar en lácteos de oveja o cabra que tienen un poquito más de fósforo que los lácteos de vaca. Además en coles y vegetales de hoja verde como espinaca, en pescados y mariscos son nuestras fuentes principales de calcio. Además legumbres como la soja o los fritol o los frioles, los frutos secos como la almendra, pistachos o nueces o el ajonjolí son fuentes muy buenas de calcio. El ajonjolí, por ejemplo, por cucharada tiene 10% del calcio que necesitamos. Si no consumimos coles o lácteos o legumbres a diario, hay que como que un poco aceptar esa deficiencia y aceptar que en el mundo moderno que vivimos es muy complicado conseguir calcio. Bueno, el tercer micronutriente que te voy a hablar es el selenio, pero antes que recordarte que te suscribas a este canal, le like a mi video y activa la campanita de notificaciones. Eso me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más a investigar más. Bueno, esto hará que YouTube muestre mis videos a más personas y por a más personas, al igual que vos, va a mejorar mucho su vida mediante la nutrición. Antes de seguir, quiero decirte que va a haber una segunda parte de ese video, porque bueno, este video va a hablarte de 5 micronutrientes y en el otro video va a hablarte de 5 o más micronutrientes, porque en realidad son muchos los micronutrientes que es complicado llegar y que la gente es muy deficiente. Bueno, y hablando del selenio, este es un oligoelemento algo desconocido, pero clave para la función de tu tiroides, la función inmune, cerebral, proteínas de metales pesados como el mercurio o el aluminio, es un mineral antioxidante en necesario para la creación de hormonas y la reproducción. Esta se encuentra casi que solo en huevo, vísceras, pescados y mariscos y en nueces del Brasil. Con solo una nuez del Brasil ya tenemos 2 veces las cantidades de selenio que necesitamos en un día. Por ende, la nuez del Brasil es sin duda nuestra mejor fuente de selenio, pero el problema es que esas son bastante complicadas de conseguir y bastante caras, por lo que el 90% de la gente no las puede consumir y por ende tenemos que encontrarlo de otras fuentes, más que todo fuentes animales y vegetales, sobre todo los vegetales de hoja verde. También hay en nueces y otros frutos secos y semillas, sobre todo las semillas de calabaza o semillas de girasol. Realmente si comemos suficientes huevos y carne no deberíamos tener problema con el selenio, aunque no llegamos a nuestro requerimiento. Solo con huevos y carne, los alimentos vegetales, los frutos secos, semillas, legumbres, vegetales de hoja verde, etcétera, tiene suficiente selenio para complementar. Digamos, con la carne llegaríamos con un 70% y con los alimentos vegetales tendríamos el otro 30 o más de selenio. Para tener suficiente selenio te recomiendo consumirte unos 4 huevos y unos 200-300 gramos de carne, que te lo recomiendo, es lo que te digo siempre, para llegar a nuestros micronutrientes, además de complementar con ensalada, frutos secos y semillas y una buena alimentación saludable e integral. Pero mucha gente no cumple con esto y se estima que alrededor del 10% de la población mundial puede ser deficiente de selenio, y hay estudios que nos demuestran que hasta el 82% de la gente puede ser insuficiente de selenio. ¿Por qué? Porque los suelos tienen cada vez menos selenio, por lo que los vegetales tienen cada vez menos selenio, por ende también los animales. Por lo que una suplementación con 200 microgramos de selenio, si no comes pescado, no comes vísceras, si no comes nueces del Brasil o marisco frecuentemente, es muy interesante, ya que es un suplemento que nos aporta muchos beneficios y casi no tiene contraindicaciones si son dosis menores a 250 microgramos. El cuarto es el potasio. Bueno, el potasio es un nutriente que, bueno, depende del estudio, de la investigación que veamos, podemos ser deficientes o no fácilmente. ¿Por qué? Porque, bueno, el requerimiento tradicional aceptado por la USDA, por la EFSA, por el NIH y por el Linus Pauling Institute, por ejemplo, es de 360 miligramos de potasio. Es un nutriente que más necesitamos, pero tampoco es un requerimiento tan alto que es posible llegar en la dieta si comemos suficientes vegetales, ensalada, pero hay investigaciones más recientes, confiables, que nos dicen que nuestro requerimiento de potasio es un poquito mayor, de 4.700 miligramos de potasio, un requerimiento altísimo, casi 5 gramos de potasio, lo que es un montón. Y ahí sí se nos complica un poquito más llegar a nuestro potasio, por lo que si tomamos el requerimiento viejo, la mayoría de personas llegamos al potasio, pero con el requerimiento nuevo y con el requerimiento que realmente más se está aceptando, ya nos damos cuenta que mucha gente es insuficiente de potasio sin darse cuenta. El potasio también se pierde con el sudor y la orina, y si comemos mucho sodio también necesitamos un poco más de potasio, por lo que eso también
afecta a nuestros niveles de potasio, ya que, bueno, el potasio es un mineral necesario para la contracción muscular, la hidratación, la función nerviosa, la absorción de nutrientes, el metabolismo y la regulación cardíaca. Y realmente el potasio es un mineral presente en todo alimento natural, excepto en las semillas y los cereales, pero está presente más que todo en frutas, por ejemplo, el melón, el banano, el aguacate, en vegetales, absolutamente todos, los de hoja verde, tomates, zanahorias, cualquier tipo de vegetal, remolacha, puerro, ajo, cebolla, etcétera, todo tiene potasio, todo vegetal tiene potasio, también en carnes, más que todo vísceras, pescados y mariscos, en frutos secos, por ejemplo, la almendra, la avellana, el pistacho o el maní, en legumbres hay mucho potasio, frijoles, soja, garbanzos, lentejas, tubérculos, hay demasiado potasio, más que todo camote y papa, y realmente en poquitos otros alimentos hay cantidades interesantes de potasio, tal vez en lácteos o en huevos hay buenas cantidades. Y por ende, aquí la clave para llegar a nuestro potasio es la ensalada. Ensalada con todo tipo de vegetales, más que todo de hoja verde. Por lo que si comemos mucha ensalada, tubérculos y frutas o inclusive podemos sustituir por legumbres, estamos llegando a nuestro potasio. Pero si no comemos ensalada o no comemos tal vez ese día tubérculos o legumbres, tal vez sea un poco más complicado y tenemos que comer un poquito más de frutos secos o tal vez otros cereales, pescados o vísceras que tienen un poquito más de potasio que la carne blanca o roja para llegar a nuestro potasio, ya que bueno, el potasio es un nutriente que no se puede suplementar, es de los pocos nutrientes que literalmente no se pueden suplementar por su función en el equilibrio ácido-base. Un suplemento de potasio puede alterar ese equilibrio, lo que incluso puede causar la muerte si se toma un potasio en altas cantidades, por lo que la mayoría de suplementos en el mercado son menores a 99 miligramos. Esa es como la cantidad máxima que es segura de un suplemento de potasio y solo puedes obtener una dosis mayor de suplemento de potasio si un médico te prescribe el suplemento y no te prescribirá más de 600 miligramos, lo que tampoco es suficiente para llegar al requerimiento en muchas personas. Entonces tenemos que sí o sí asegurar el potasio de la dieta. También podemos usar suplementos de electrolitos, inclusive agua de mar o sal marina para aumentar un poquito más nuestra ingesta de potasio, pero siempre sabiendo que con la salada y con tubérculos, legumbres, llegaremos al potasio si lo comemos en suficiente cantidad. El último micronutriente que te voy a hablar en este video es la vitamina A. Bueno, la vitamina A es difícil de encontrar o muy fácil, dependiendo a una cosa. Si comemos huevos, vísceras, pescados o mariscos, es muy sencillo llegar a obtenerla. Si no, estamos en peligro de no obtener suficiente vitamina A. Bueno, porque tenemos que saber que la vitamina A se encuentra en dos formas principalmente. El retinol, que es la forma que está presente en los alimentos animales. Esa es la forma más biodisponible y la forma que tu cuerpo usa y la forma que tu cuerpo puede absorber. Pero también existen carotenoides o provitamina A, que realmente son fitonutrientes vegetales, no es vitamina A, pero tu cuerpo tiene la capacidad de convertirlo en retinol, en vitamina A. El problema es que la tasa de conversión es muy baja, de un 5 o 10%, por lo que realmente no son tan interesantes para llegar a la vitamina A que ocupamos. Y por eso es que el porcentaje de personas con deficiencia de vitamina A varía del 4 al 60% de la población según el estudio que veamos. Esta vitamina en el mundo animal no está presente en los músculos tradicionales, no está presente en el bistec de res, no está presente en el cerdo, en el pollo, solamente sus vísceras. Los músculos suelen tener solo del 1 al 2% de nuestro requerimiento en vitamina A por cada 100 gramos, lo que significa que tenemos que encontrar otros alimentos animales para obtener retinol. Esos alimentos animales tenemos cosas como los huevos. Con solo 2 huevos tenemos aproximadamente el 15% de la vitamina A que ocupamos, que es bastante. Pero más que todo el hígado. Con solo 8 gramos de hígado tenemos absolutamente todo el requerimiento de vitamina A que ocupamos. Lo bueno es que la vitamina A, al ser una vitamina liposoluble, se puede almacenar en tu grasa, por lo que si comemos, yo que sé, 100 gramos, 150 gramos de hígado, almacenaremos mucha de la vitamina A que nos sobra, pero que nos puede ayudar mucho a mantener niveles estables de la vitamina A y es nuestro principal aliado para esto. También los pescados nos aportan suficiente vitamina A. Con 200, 150 gramos de un pescado o un marisco, tenemos más de la mitad de nuestro requerimiento de vitamina A. Igualmente los lácteos, más que todo los lácteos grasos como el queso, la mantequilla, el ghee, el yogur, tienen mucha vitamina A. Podemos encontrar carotenoides o provitamina A, que bueno, también siguen siendo vitamina A en alimentos vegetales, sobre todo naranjas y amarillos. Cosas como el melón, la papaya, la zanahoria, el camote, el mango o la calabaza son de los alimentos vegetales más ricos en vitamina A, pero también hay en cosas verdes como la espinaca, la selga, el espárrago, el brócoli y las coles en general, y otros alimentos vegetales como el caqui, las frutas disecadas, el tomate que tiene mucha vitamina A, la maracuyá, la guayaba o legumbres tienen cantidades interesantes. Realmente si comes bastantes huevos, algún que otro día hígado, pescados y mariscos y comes suficiente ensalada y fruta,
frutas, no tendrías que tener problemas con la vitamina A. Podemos complementar con cosas como el camote o con legumbres para obtener un poquito más. Si no comemos estas cosas, sería interesante una suplementación temporal de 8.000 a 10.000 unidades internacionales de vitamina A como por 2, 3 semanas, porque la vitamina A, si se suplementa por mucho tiempo, puede ser peligroso. Pero igual, antes de suplementarte, te recomiendo que sí o sí vayas a un médico que te haga un examen de sangre y una analítica para que veas tus niveles reales de vitamina A. En conclusión, una alimentación sana, rica en elementos animales variados, suficiente ensalada y vegetales integrales y naturales, no debería llevar a insuficiencias. Pero si comemos ultraprocesados y elementos refinados, no obtendremos los micronutrientes que necesita tu cuerpo para funcionar, por lo que tendríamos serios problemas nutricionales. Algo que realmente se habría ido comiendo mejor con carne y ensalada y alimentos como legumbres, tubérculos, frutas o frutos secos que son riquísimos en nutrientes. Muchas gracias.